Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Ok. Entonces, ven mi pantalla, ¿no? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, algunos alcances acerca de lo del alcoholismo. Les dije que creo que era necesario 7 onzas, ¿no? Y en realidad son necesarias el consumo de 4 onzas diarias de alcohol por unos 5 a 10 años. Por unos 5 a 10 años. El resto es correcto, eso nada más. Y luego estábamos hablando de que existen algunas drogas que son capaces de producir compromiso cardíaco, cardiomiopatía dilatada y disfunción del corazón. Dentro de estas ya habíamos hablado de los quimioterápicos y habíamos empezado a nombrar a las antraciclinas con su representante principal, la doxorubicina. Las antraciclinas producen daño del corazón, son empleadas para diferentes tipos de cáncer, en la quimioterapia de diferentes tipos de cáncer, y producen una lesión caracterizada por necrosis vascular o degeneración vascular y pérdida de los miocitos. Esto, existen muchas teorías a las cuales tratan de explicar por qué se llega a este tipo de lesiones. Entre ellas está la lesión por el acúmulo de radicales libres de oxígeno, por el acúmulo de productos de hierro, por compromiso de la función de las mitocondrias y últimamente se ha visto por compromiso o afección de la topoisomerasa 2, que es una enzima involucrada en la reparación del ADN. Bien, lo cierto es pues que estas son cardiotóxicas y la cardiotoxicidad está o depende mucho de la presencia de una cardiopatía preexistente, de la edad y de la dosis. La cardiotoxicidad que producen las antraciclinas no produce un ventrículo izquierdo muy dilatado, sino más bien un ventrículo izquierdo que no se contrae adecuadamente. Por lo tanto, existe una gran reducción del gasto cardíaco, del volumen de eyección, sin que exista un compromiso importante de la fracción de eyección. Pero esto probablemente se deba al fenómeno de fibrosis, que es el que predomina en la toxicidad por las antraciclinas. Antiguamente se pensaba que el pronóstico de la toxicidad por antraciclinas era malo, sin embargo, con los tratamientos ha mejorado. Y el tratamiento suele estar basado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que todos nosotros conocemos.
Entonces, lo que hay que hacer es tratar al paciente como si tuviera, y de hecho va a desarrollar, y de hecho tiene insuficiencia cardíaca. Otra forma de toxicidad que pueden producir las antraciclinas es cuando se comienza a dar estas drogas o se da estas drogas en personas muy jóvenes que aún no han terminado su desarrollo, es decir, a nivel de la pubertad. Las antraciclinas comprometen el desarrollo normal del corazón y esto puede comprometer la función cardíaca y la vida de los pacientes después que terminan de su desarrollo y cuando alcanzan la tercera década de la vida, es decir, allá por sus 20 años o por los 20 años. En definitiva, entonces, la toxicidad también puede darse en forma aguda, casi inmediatamente después de la primera dosis, pero lo más frecuente es que la toxicidad se identifique años después, inclusive de que se ha administrado el medicamento, a través de un seguimiento ecocardiográfico que normalmente ya está implementado en los pacientes que reciben terapia oncológica. Otro medicamento que es capaz de producir cardiotoxicidad es el trastuzumab. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal dirigido a un receptor, el HER2, el HER2, que es un receptor necesario para el crecimiento de algunos tumores y obviamente de algunos tejidos normales. Es muy utilizado en el cáncer de mama y su toxicidad aumenta cuando se asocia a las antraciclinas. La toxicidad del trastuzumab se suele considerar menos agresiva que la de las antraciclinas. Sin embargo, hasta el 30% de los pacientes que han recibido trastuzumab evolucionan inadecuadamente con insuficiencia cardíaca y aún muerte. La toxicidad que producen la ciclofosfamida, la ifosfamida, el 5-fluoracilo y el cisplatino se produce en forma aguda y se caracteriza fundamentalmente por vasoespasmo. El vasoespasmo nos puede producir isquemia miocárdica, ¿no? Y con esos microinfartos y posteriormente el desarrollo ya sea de fibrosis o de cardiomiopatía dilatada. También el vasoespasmo puede afectar la circulación cerebral y producir infartos cerebrales. Hay otras drogas antineoplásicas que bloquean el factor de crecimiento vascular derivado del endotelio. Este factor de crecimiento vascular derivado del endotelio es muy utilizado, muy importante en diferentes tumores. Estas drogas son conocidas como los inhibidores de las tirosina-quinasas y pueden favorecer el desarrollo de insuficiencia cardíaca, aunque también favorecen el desarrollo de hipertensión arterial y síndrome nefrótico, un cuadro clínico muy parecido al de la preeclampsia. A veces cuesta distinguir entre una insuficiencia cardíaca y la toxicidad desarrollada por las tirosina-quinasas, ya que estas también suelen producir derrames pleurales y suelen producir edema de miembros inferiores. Cuando hay toxicidad por esto, la alternativa es retirar el tratamiento y cambiar por otras drogas antineoplásicas si fuera posible o si fuera necesario. Los inhibidores del proteasoma, el carfilzomib y el bortezomib, de estos el menos cardiotóxico es el bortezomib, también pueden producir cardiotoxicidad cardíaca. Existen inhibidores de lo que se llaman los puntos de control o checkpoint. ¿A qué se refiere esto? Hay puntos que controlan la respuesta inmunológica del paciente frente a los tumores. Los tumores son capaces de evitar estas reacciones inmunológicas adecuadas para no ser identificados por el sistema inmunológico. Entonces existen anticuerpos monoclonales como el ipilimumab y el nivolumab, que son inhibidores de estos puntos de checkpoint que son atacados por los tumores. Al inhibir estos puntos
estos puntos de chequeo, estos puntos de examen, estos puntos de análisis del sistema inmunológico, el sistema inmunológico es capaz de reconocer a los tumores, los ataca y son muy efectivos en diferentes tipos de neoplasias. Pero tienen la desventaja de que pueden producir miocarditis, una inflamación muy severa del corazón e incluso con una toxicidad muy, muy seria. Entonces son capaces de producir miocarditis. El interferón alfa y la interleuquina 2 producen fenómenos de hipotensión arterial cuando son administrados o pueden producir. Y hay algunas otras drogas relacionadas, utilizadas, por ejemplo, en reumatología, como el factor de necrosis tumoral alfa, la carbamazepina, la carbamazepina, la cloroquina, la hidroxicloroquina, también tienen efecto cardiotóxico. Recuerden que la cloroquina y hidroxicloroquina fueron utilizadas en la pandemia del COVID y se describió sobre todo la posibilidad de producir arritmias malignas debido a la prolongación del intervalo QT. La carbamazepina, la clozapina y algunos antirretrovirales también suelen tener efectos cardiotóxicos, de manera que existen muchas drogas, pero dentro de estas especialmente los antineoplásicos que están relacionados con cardiotoxicidad. De hecho, en la actualidad existe una nueva especialidad en cardiología que se llama la cardiología oncológica, que trata de minimizar o evitar el daño relacionado con estos tratamientos que, por otro lado, prolongan la vida de los pacientes, pero que pueden ser deleterios para el corazón. Muy bien, con eso entonces terminaríamos lo de cardiomiopatía dilatada con sus diferentes causas, tanto genéticas, tóxicas, metabólicas y adquiridas debido a la afección, ya sea infecciosa o parasitaria. La otra cardiomiopatía de la que tenemos que hablar es la cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Y la cardiomiopatía hipertrófica se caracteriza por una hipertrofia ventricular izquierda la mayoría de veces, ¿no? Que no tiene causa obvia, es decir, que no es producida por condiciones que aumentan la poscarga del corazón, como por ejemplo hipertensión arterial o estenosis aórtica. Entonces, el paciente no tiene ninguna de estas condiciones y el paciente además presenta entonces hipertrofia ventricular izquierda. Su prevalencia es de más o menos de 1 en 500 en aquellos países en donde este fenómeno de prevalencia ha sido estudiado, de manera que no es tan infrecuente encontrar pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Antes a la cardiomiopatía hipertrófica se la llamaba cardiomiopatía obstructiva asimétrica o estenosis subaórtica asimétrica, etcétera, o estenosis hipertrófica únicamente. En la actualidad, el único término que se acepta en forma universal es el de cardiomiopatía hipertrófica. Dos características resaltan a la cardiomiopatía hipertrófica. La primera es la hipertrofia asimétrica. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que se afecta con preferencia una parte del ventrículo izquierdo. La mayoría de veces la zona más afectada es el septum interventricular, pero puede afectarse en forma concéntrica o puede afectarse solo la pared lateral o incluso solo el ápex, aunque la cardiomiopatía hipertrófica que afecta el ápex tiene algunas otras características desde el punto de vista genético. Y hablando de la genética, la cardiomiopatía hipertrófica es de las cardiomiopatías, como ya dijimos, que está muy bien determinada su relación con las alteraciones genéticas. Otra característica que resalta en la cardiomiopatía hipertrófica es el gradiente de presión dinámico del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es decir, hay un fenómeno obstructivo, porque es un gradiente de presión sistólica, ¿no? Hay un fenómeno obstructivo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y este fenómeno obstructivo es dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que el grado de obstrucción varía de latido a latido. ¿Por qué? Porque no existe una obstrucción fija a nivel valvular
y por eso existe un gradiente de presión dinámico del tracto de salida del ventrículo izquierdo. A su vez, debido a la hipertrofia ventricular izquierda y a la fibrosis que también caracteriza la cardiomiopatía hipertrófica, el paciente suele tener disfunción de tipo diastólico. Entonces, es un ventrículo que no se relaja adecuadamente. Como les acabo de mencionar, la etiología genética o la causa genética de la cardiomiopatía hipertrófica está absolutamente demostrada. De manera que por lo menos el 50% o más del 50% de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica presentan mutaciones en las proteínas que codifican la sarcómera, ¿no? La sarcómera. Existen como más o menos 9 genes implicados en el desarrollo de cardiomiopatía hipertrófica y se han descrito más de 1.500 mutaciones que afectan a las diferentes proteínas de la sarcómera, a las troponina T, tropomiosina, a la proteína C, ¿no? A la troponina I, troponina T, etcétera. Se han descrito más de 1.500 mutaciones que afectan a todas estas. Sin embargo, la mutación que con mayor frecuencia se describe es la mutación de la cadena pesada de la beta-miosina en un 35%. Esa es la más frecuente. Dentro de los genes más afectados están el MYH7 y el MYBPC3, ¿no? Este nos sirve para saber qué cosa, nos sirve para saber que la cardiomiopatía hipertrófica tiene una dependencia de la edad y una incompleta penetrancia, y además también está relacionada con el sexo. De manera que son los varones los que hacen los cuadros más severos de cardiomiopatía hipertrófica en lugar de las mujeres. Tiene una incompleta penetrancia porque muchos miembros de una misma familia pueden presentar la misma mutación, sin embargo, no todos hacen la enfermedad. A eso se refiere la incompleta penetrancia. Y tiene una dependencia de la edad debido al hecho que es destacable que la cardiomiopatía hipertrófica se suele desarrollar más o menos hacia los 40 años. De hecho, en los pacientes que tienen variaciones en este gen, en el MYBPC3, hacia los 40 años suelen manifestar la enfermedad, pero el 30% está libre de enfermedad hasta los 70 años. Entonces, también tiene una incompleta penetrancia, depende de la edad y del sexo. Como les dije, la cardiomiopatía hipertrófica puede presentarse ectoscópicamente o fenotípicamente con afección de diferentes porciones. La forma más frecuente es la hipertrofia septal, ¿no? Por eso antes se llamaba hipercardiomiopatía hipertrófica asimétrica, ¿no? Otros decían cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Otros decían estenosis subaórtica asimétrica. Y ahora se llama solamente cardiomiopatía hipertrófica. Sin embargo, el paciente también puede tener una hipertrofia concéntrica con predominio del ápex, aunque sea una hipertrofia concéntrica, o puede haber una hipertrofia apical únicamente, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, entonces hay algunas cosas que tenemos que recordar. Y esto es lo que se ve en la anatomía patológica. Observen esa tremenda hipertrofia del septum interventricular, una tremenda hipertrofia del septum interventricular, una válvula mitral redundante que durante la sístole se mueve hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ocasionando junto con el septum hipertrófico un fenómeno obstructivo dinámico, como hemos mencionado. La cámara cardíaca suele estar reducida, la cámara ventricular izquierda suele estar reducida debido a la hipertrofia ventricular y también podemos ver cierto grado de hipertrofia en la pared libre del ventrículo izquierdo, aunque a predominio del septum interventricular. Desde el punto de vista histológico, la cardiomiopatía hipertrófica se caracteriza por un desorden en la disposición de las fibras musculares. Entonces, a diferencia de la hipertrofia que es inducida por estenosis aórtica o por hipertensión arterial, en la cual se conserva la disposición ordenada de las fibras miocárdicas,
En la cardiomiopatía hipertrófica, esta disposición se pierde absolutamente, ¿no? Hay una desorganización de la disposición de las fibras miocárdicas en la cardiomiopatía hipertrófica. Por otro lado, ¿qué más ocurre en la cardiomiopatía hipertrófica? Estas fibras musculares están sensibilizadas al calcio. En la cardiomiopatía hipertrófica, las fibras musculares son mucho más sensibles al calcio. Por lo tanto, la fuerza de contracción de las fibras musculares del paciente con cardiomiopatía hipertrófica está incrementada. Así como la sensibilidad al calcio para la sístole está incrementada, esta misma sensibilidad impide que el ventrículo izquierdo o el ventrículo hipertrófico se relaje adecuadamente. Por lo tanto, existe una notable disfunción de tipo diastólico. Además, las fibras musculares hipertróficas están predispuestas al fenómeno de apoptosis y a veces la hipertrofia es tan severa que comprime la microvasculatura coronaria circulante que predispone a isquemia de las fibras miocárdicas. Entonces, el paciente con cardiomiopatía hipertrófica comienza a perder fibras miocárdicas tanto por apoptosis como por isquemia miocárdica. Y esto ocasiona que muchas zonas del músculo cardíaco sean fibróticas. Como ven ustedes aquí, existen numerosas zonas con blanco, con un rosado medio blanquecino, en las cuales se determina que aumenta la fibra miocárdica. Estas zonas de fibra miocárdica o zonas cicatrizales por isquemia suelen constituir zonas de génesis de origen de arritmias malignas, ¿no? Taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Es por eso que la cardiomiopatía hipertrófica es la causa más frecuente o la principal causa de muerte en personas jóvenes y especialmente en deportistas profesionales. Desde el punto de vista fisiopatológico también interesa el fenómeno obstructivo que se desarrolla como consecuencia de el desplazamiento de la valva septal de la válvula mitral hacia el septum interventricular debido hacia algunas fuerzas de arrastre. Ya se ha descrito que el fenómeno de efecto Venturi no es tan importante. Existen fuerzas de arrastre, aunque no de succión, que hacen que la valva septal de la válvula mitral se desplace hacia el septum interventricular. De hecho, eso en ecocardiografía se conoce como el fenómeno de movimiento sistólico anterior de la valva septal de la válvula mitral o el movimiento anterior sistólico. Al moverse así, como ven ustedes, se produce una estrechez del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, un fenómeno obstructivo. Pero como no es anatómico, no es fijo, este fenómeno obstructivo es dinámico. Este fenómeno obstructivo ocurre, se puede determinar en reposo hasta en el 30% de los pacientes. Y cuando el paciente es sometido al esfuerzo, la prevalencia del fenómeno obstructivo aumenta un 30% más. De modo que aproximadamente un 60% o cerca de 2/3 de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica presentan obstrucción o fenómeno obstructivo en tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por otro lado, aparte del fenómeno obstructivo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, los pacientes suelen desarrollar insuficiencia mitral. De modo que es común que los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica no solamente tengan, por ejemplo, un soplo sistólico aórtico de obstrucción, sino un soplo sistólico de insuficiencia mitral. Como les dije, esta es la primera causa o la causa más común de muerte súbita en pacientes jóvenes. Este futbolista, Antonio Puerta, ¿no? Un futbolista del Valencia que falleció en la cancha. O sea, jugando fútbol, sufrió fútbol profesional, sufrió este evento. Fibrilación ventricular, lo chocaron, lo llevaron al hospital, vivió unos días más, pero posteriormente falleció. En diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica,
es un poco difícil si no pensamos en ello, ¿no? Debemos tener en cuenta la posibilidad de que un paciente tenga cardiomiopatía hipertrófica cuando acude por intolerancia al esfuerzo, disnea o síncope. Y cuando esos síntomas están asociados a algunos antecedentes familiares, especialmente de muerte súbita muy joven o muerte súbita precoz en la familia, o de repente ya tienen el diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica. Ocasionalmente, sin embargo, los pacientes son diagnosticados porque simplemente se les ausculta un soplo, un soplo, un soplo mesosistólico en el foco aórtico. Característicamente, el soplo mesosistólico en el foco aórtico, a diferencia de la estenosis aórtica, no se suele irradiar hacia las carótidas. La irradiación del soplo en la cardiomiopatía hipertrófica generalmente se da a lo largo del borde izquierdo paraesternal. Entonces, eso es muy común que además encontremos un cuarto ruido, lo que nos señala la presencia de una disfunción diastólica importante debido, como hemos dicho ya, a la disfunción de tipo diastólico y a la hipertrofia ventricular, ¿no? Así como a la fibrosis. El paciente con cardiomiopatía hipertrófica, no muy frecuentemente, pero es posible que pueda evolucionar hacia una cardiomiopatía dilatada, es decir, hacia el desarrollo de disfunción de tipo sistólico por el fenómeno de fibrosis que hemos comentado, que ocurre como consecuencia tanto de apoptosis como de isquemia miocárdica. De modo que es probable, aunque no es frecuente, que podamos auscultar un tercer ruido cardíaco que nos habla de disfunción de tipo sistólico en el paciente con cardiomiopatía hipertrófica. El electrocardiograma suele ser compatible con hipertrofia ventricular izquierda. Podemos encontrar ondas Q normales que nos simulen un infarto de miocardio y esto puede ocurrir hasta en el 50% de los pacientes, ¿no? Pero lo que vamos a encontrar son todos los signos de hipertrofia. Sin embargo, hasta en un 15% de los pacientes, el electrocardiograma puede ser normal. Entonces, encontramos un eje eléctrico a la izquierda, arritmias ventriculares en un 75%. Si le hacemos un Holter, es probable que encontremos taquicardia ventricular no sostenida o lo que es peor, que sea sostenida, y esto constituye un factor de riesgo para muerte súbita. Algunos pacientes pueden desarrollar taquicardia supraventricular. La taquicardia supraventricular puede ser paroxística o puede ser una fibrilación auricular. Estos fenómenos los descompensan a los pacientes muy rápidamente. Los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica no toleran en forma adecuada los aumentos notables de la frecuencia cardíaca que nos pueden producir las taquicardias supraventriculares o la fibrilación auricular. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque la taquicardia reduce el tiempo de llenado diastólico, reduce aún más el tiempo de llenado diastólico que el tiempo de vaciamiento sistólico. Estos pacientes tienen una disfunción diastólica importante. Si a eso le añadimos una taquicardia supraventricular, están perdidos. Además, los pacientes dependen mucho de la función auricular. Entonces, si pierden la función auricular para su llenado, esto los puede descompensar muchísimo, ¿no? Entonces, esto es lo que solemos encontrar en un paciente con cardiomiopatía hipertrófica, una notable, criterios de notable hipertrofia ventricular izquierda, sobrecarga ventricular, unas ondas R muy altas, etcétera. Todo lo que nosotros ya conocemos, criterios de crecimiento auricular izquierdo, todo lo que ya conocemos. La radiografía de tórax puede variar desde una radiografía normal hasta la franca presencia de cardiomegalia. No hay agrandamiento de la raíz aórtica y la calcificación del anillo mitral es un hallazgo relativamente frecuente, aunque inferior al 50% en la radiografía de tórax de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. El estudio Holter es un estudio importante, casi obligatorio para hacer en los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, sobre todo en aquellos que vienen quejándose de lipotimias o síncope. ¿Debido a qué? Debido a que estas lipotimias o síncopes pueden ser producidas
por ya sea arritmias supraventriculares o lo que es peor, por arritmias ventriculares, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que acabo de mencionar, son factores de riesgo para muerte súbita. Entonces, el estudio Holter es básico en estos pacientes, ¿no? Y ya hemos mencionado que estos pacientes requieren de su ritmo sinusal de la contracción auricular, son muy dependientes de la contracción auricular. Si no se demuestra arritmia en un paciente que viene con lipotimias o síncope, podemos mandarlo a que le hagan un estudio electrofisiológico. El ecocardiograma se vuelve una herramienta fundamental para el diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica. Es útil para evaluar las características morfológicas, funcionales y los datos hemodinámicos. Entonces, lo que vamos a ver habitualmente, la característica habitual es la hipertrofia del tabique y de la porción anterolateral de la pared libre. Entonces, esto es más o menos lo que podemos encontrar, una hipertrofia del ápex, ¿no? Una hipertrofia apical, que no es muy frecuente esto, ¿eh? Es más frecuente en personas de origen asiático y tiene más bien otro fenómeno, otro origen genético. Lo más frecuente es esto, la hipertrofia del septum interventricular y de la pared libre del ventrículo izquierdo. A veces solamente hay del septum interventricular o a veces la hipertrofia es concéntrica, como en este caso, ¿no? Hay una hipertrofia concéntrica a predominio del septum interventricular, en la cual ustedes incluso pueden ver el SAM, ¿no? Es decir, el movimiento de la válvula septal, de la válvula mitral, hacia el septum interventricular y observen cómo reduce el área de eyección ventricular, como estrecha el área de eyección ventricular, creando una gradiente de presión sistólica entre el ventrículo izquierdo y la aorta, obviamente, favoreciendo el fenómeno obstructivo. Bien, el tratamiento está dirigido a dos cosas. Fundamentalmente, el tratamiento está dirigido a mejorar los síntomas y a prevenir la muerte súbita. Esto no se puede curar. El pronóstico de los pacientes es peor cuanto más precozmente se manifiesta la enfermedad. En otras palabras, si yo tengo un niño con cardiomiopatía hipertrófica o una persona muy joven, el pronóstico de este paciente es malo. Sin embargo, cuando la enfermedad se manifiesta en forma tardía, el pronóstico es bastante mejor, bastante aceptable, aunque no suelen tener el mismo pronóstico de vida que la población en general que no tiene esto. Pero cuanto más tarde se manifieste, el pronóstico es mejor. En realidad, entonces, siendo una enfermedad genética, no existe cura para esta condición, pero sí podemos aliviar sus molestias y podemos además prevenir la muerte súbita o disminuir el fenómeno de muerte súbita. Los medicamentos que están indicados para el manejo de la cardiomiopatía hipertrófica son los beta bloqueadores, ¿no? Por lo que dice en la diapositiva, su efecto inotrópico negativo, ¿no? Al disminuir la frecuencia cardíaca, mejoran el tiempo llenado diastólico, disminuyen también el fenómeno obstructivo. Lo mismo pasa con los antagonistas del calcio tipo L, ¿no? O tipo verapamil, que pertenece a las fenilalquilaminas, o tipo diltiazem, que pertenece a las benzodiazepinas. Tanto el verapamil como el diltiazem también se utilizan en la cardiomiopatía hipertrófica con el mismo fin de reducir la gradiente o tratar la obstrucción dinámica, ¿no? Y la mayoría de los pacientes muestra mejoría de tratamiento con estos medicamentos, ¿no? Con estos medicamentos. No es conveniente asociarlos porque estos pacientes pueden sufrir bradicardias extremas. Entonces, ¿qué dice? Clase 1, se recomienda tratar las comorbilidades, ¿no es cierto? Clase 1, indicación que dice la guía, los beta bloqueadores son recomendados para el tratamiento de los síntomas, angina y disnea. Si estas son inefectivas, ¿no? Entonces podemos utilizar terapia con calcio antagonistas, con verapamil sobre todo, antes que con diltiazem. El verapamil es bastante más efectivo. Si ninguna de estas dos drogas es efectiva, podemos utilizar disopiramida, que es un antiarrítmico muy potente, aunque no hay en el país, pero que tiene notable efecto inotrópico negativo
como lo tienen los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Sin embargo, el efecto inotrópico negativo de la disopiramida es bastante mayor. En algunos pacientes se puede combatir el fenómeno obstructivo producido por el septum de una manera que se conoce como ablación con alcohol. Si la anatomía de las coronarias es adecuada, se puede hacer este procedimiento y que en realidad consiste en producir infartos dirigidos, no infartos controlados del septum interventricular o de la porción del septum interventricular que nos está produciendo la obstrucción. Los pacientes suelen mejorar. Todavía no existen estudios todavía no existen estudios que nos digan que esta es la mejor técnica a utilizar. En realidad, esta técnica se guarda en la actualidad para un 5% de pacientes que no mejoran con el tratamiento médico que acabamos de mencionar y que no quieren ser sometidos a la cirugía. En la actualidad ya existen medicamentos de investigación, todavía no aprobados universalmente, que actúan sobre la interacción de la actina y de la miosina y se ha visto en los estudios que probablemente sean muy prometedores en el manejo de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Muy bien, entonces después de la ablación, esto es lo que podemos ver. Previo a la ablación, observen el septum y posablación, observen cómo se reduce el grosor del septum y disminuye el fenómeno obstructivo. Ah, perdón un momento. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, sí. ¿Quién? ¿Su hijo? ¿Dónde? ¿En dónde está? ¿En qué hospital, pues? Ya, bueno, le han dado este dato, le han dado este teléfono para que hable conmigo, sí, porque yo no trabajo en el hospital regional. Me han llamado en la mañana, una doctora, debe ser una interna, una residente, pidiéndome un ecocardiograma. Y hemos quedado, pues, que de repente lo podrían llevar a mi consultorio para poderle hacer la ecografía del corazón. A ver, usted hable en el hospital con la interna o con la residente, ya hemos coordinado. Si mañana el paro no está tan severo, podríamos hacerlo mañana, si no tendría que ya ser el viernes o el sábado. Y yo ya le di el precio yo habitualmente hago por 220 soles, pero podemos ayudarlo, pues si no hay mucha economía, ¿no? Hable usted con la residente o con la interna y ya nos comunicamos, pues. Porque si no tiene usted mucha economía, lo puedo ayudar, no se preocupe. Ya, pues hable usted con ellos y vemos cómo lo podemos ayudar, ¿ya? Ya, señor, hasta luego, no se preocupe. Adiós. Adiós. Bien, como les mencioné también, hay un fenómeno de insuficiencia mitral, pero no es necesario desarrollar o hacer un reemplazo valvular mitral en estos pacientes. De hecho, la insuficiencia mitral se corrige cuando disminuye el fenómeno obstructivo del ventrículo. Entonces, no es necesario hacer un reemplazo valvular mitral a pesar de que tienen insuficiencia mitral. Algunos dijeron, ¿y si controlamos la frecuencia cardíaca con un marcapaso bicameral o tricameral, etcétera? Entonces tampoco esto demostró una utilidad, de modo que tampoco se recomienda el implante de marcapasos en los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, ni siquiera para mejorar los síntomas, a pesar que, como dice en la diapositiva, los síntomas disminuyen por lo general, pero los estudios han demostrado
que no es así. Sin embargo, los marcapasos pueden ser necesarios posteriormente, por lo que voy a mencionar. El tratamiento de elección para mejorar el fenómeno obstructivo del tracto de salida del ventrículo izquierdo es la miometría. Sin embargo, esto no se recomienda en el 100% de casos. De hecho, solamente el 5% de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica no suelen responder al tratamiento medicamentoso que se les administra o que se les propone. Entonces, el mejor tratamiento en este 5% suele ser la miomectomía, que en lugares con experiencia y en lugares en los cuales esto se hace más o menos habitualmente, el pronóstico es bueno, aunque no mejora la sobrevida, pero sí mejoran mucho los síntomas. La complicación más común, tanto en la miomectomía como en la ablación septal por alcohol, es que los pacientes desarrollen bloqueo auriculoventricular y ahí sí pueden necesitar terminando marcapaso. Pero el marcapaso en ese caso se coloca para tratar el bloqueo, no para tratar la cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, como dice aquí, la reducción septal debe ser desarrollado por un equipo experimentado, ¿no es cierto? Pero es el mejor tratamiento, ¿no? Muy bien. El implante de marcapaso, para el propósito de reducir la gradiente, no se debe desarrollar en pacientes con cardiomiopatía. No hay beneficio. El marcapaso se puede considerar solamente en aquellos pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Y este es más o menos el camino, ¿no? En todos los pacientes se evalúa el riesgo de muerte súbita, obviamente, en todos los pacientes que determinamos que tienen cardiomiopatía hipertrófica. Si está sintomático, entonces hay que titular el beta bloqueador o el calcio antagonista, o a veces lo podemos asociar. Si persisten los síntomas, podemos utilizar disopiramida. Si además de esto persiste, entonces consideramos la ablación septal. En uno de estos caminos existen ya medicamentos que actúan sobre la interacción de la actina y la miosina y que probablemente en un futuro sean parte del tratamiento o la indicación para el manejo de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Como les dije, aparte del manejo de los síntomas, el otro objetivo del tratamiento de la cardiomiopatía hipertrófica, perdonen un momento, ¿aló? Hola, hola, es de la cama 27, ¿es? Eh, me, me acaba de, no es un papá que está en Sicuani, ¿no? Y me acaba de llamar, y le digo, mira, mañana pues llámeme doctorita. ¿Con quién tengo el gusto, la enfermera o la doctora? Doctora residente de pediatría, su apellido, por favor. Doctora Quispe, mire, hágame un favor. No estoy seguro si mañana voy a atender. Como le digo, depende cómo esté el paro, pues porque hoy día ha estado bastante fuerte. Si mañana no está tan fuerte, entonces a mediodía pégame una llamadita y yo le confirmo. ¿Ya? Ya. Ya, listo, doctora Quispe. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Ok. Entonces, como les decía, el otro objetivo era el de prevenir la muerte súbita, ¿no? ¿Y cómo se previene la muerte súbita? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Ya lo hemos mencionado en el curso varias veces. ¿Cómo prevendrían ustedes la muerte súbita? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Por favor, para saber que no estoy hablando contra mi computadora solito. ¿Aló? ¿No hay nadie? Como siempre. Entonces esta parte no la desarrollo. Doctor, buenas noches. Tal vez sería. Hola. Buenas noches, doctor. Tal vez Ustedes sería. funcionan al látigo nomás, ¿no? Están en la época todavía de esclavitud. Al látigo ah, nomás. tal vez ¿Alguna podría ser. idea de cómo prevendría usted la muerte súbita, doctor?
La verdad no, doctor, pero Ya, pero por lo menos sé que alguien hay ahí. ¿Alguien, alguna otra persona o nadie? Yo, doctor, tratando los factores de riesgo. Puede ser. Pero digamos, ¿utiliza usted algún tratamiento para reducir el fenómeno de muerte súbita en los pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca? Hemos hablado de eso. ¿Alguno sabe o se acuerda? tal vez, doctor, disminuir las hospitalizaciones. No. ¿Implantando qué cosa? Un desfibrilador. Cuando hemos hablado de insuficiencia cardíaca, ¿a qué se debe la muerte súbita? Que desarrollan arritmias malignas, ¿no es cierto? Taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. A eso se debe la muerte súbita. Entonces, eso ocurre en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero también en los pacientes con cardiomiopatías. Entonces, les dije también que los antiarrítmicos no tienen ningún efecto sobre la muerte súbita o sobre la mejora en la sobrevida de los pacientes. Entonces, el único protocolo que ha demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes es el implante de un dispositivo conocido como cardiodesfibrilador, ¿no? Pero en todo caso, no a todos los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica se les puede implantar un cardiodesfibrilador. Y existen, según los americanos y según los europeos, algunas variables que nos pueden decir si el paciente necesita o no un implante cardiodesfibrilador. Los americanos usan estos parámetros: historia de paro cardíaco, síncope, historia familiar de muerte súbita, taquicardia ventricular no sostenida espontánea, un grosor del ventrículo izquierdo de más de 30 milímetros, una respuesta anormal al ejercicio, ¿cierto? La presencia de dos de estos factores indica que el implante de un desfibrilador, de un cardiodesfibrilador, sería lo adecuado. Los europeos, en cambio, utilizan otras variables más variables para establecer esto, ¿no? Y sus variables, como ven, son básicamente ecocardiográficas, ¿no? El tamaño de la aurícula, el grosor de la pared, ¿no? El gradiente, la edad, la presencia de síncope y algunos otros exámenes. Entonces, en base a toda esta evaluación, establecen un score y en base a eso eh, proponen el implante de un cardiodesfibrilador o de un desfibrilador implantado. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Perdón un ratito. Ah, no. Spam. Doctor, No hay buenas mayores noches. preguntas. Después de la Sí. miomectomía, ¿qué tan bueno es su pronóstico? ¿Cuántos años viven después de la operación? Esa es una buena pregunta. Realmente no tengo la respuesta, doctora, porque ni la miometomía ni la ablación con alcohol mejoran la sobrevida. Ninguno de esos tratamientos mejora la sobrevida, solamente mejoran los síntomas. Ok, doctor, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Está bien, Claro, doctor, doctor. hasta el día de mañana. Hasta mañana.